Bien, pues de nuevo con ustedes y vamos a continuar con las imágenes y vamos a hablar de lo opuesto de la inflación, que es la deflación. La inflación puede constatarse con deflación, que ocurre cuando los precios declinan y el poder adquisitivo aumenta. La deflación o inflación negativa, según los economistas, es un descenso generalizado y prolongado, como mínimo 2 semestres, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, de los precios de los bienes y servicios, motivado por una atonía de la demanda y un exceso en la capacidad productiva oferta. O sea, fíjense bien que tenemos un debilitamiento en la demanda y un exceso de capacidad productiva. Es obvio que el efecto en este caso es sencillamente la deflación. Ahora tenemos que en esta deflación el dinero, pues obviamente pesa más que los productos y servicios, mientras que la inflación es el dinero, es los productos y servicios los que pesan más. Los productos y servicios cuestan más en la inflación, en la deflación es el dinero que cuesta más. Es decir, es todo lo contrario. Pero esto es una situación que debe ser evitada por todos los medios. La deflación se considera tal vez con peores efectos porque lleva a recesión y lleva a depresión y demás. En República Dominicana se poseen medidas de seguridad para Banco Central muy cuidadoso en tratar, como tratan muchos países desde luego, en evitar esa situación. Las desventajas de la deflación son básicamente la reducción de la actividad económica, aumento del desempleo, aumento de incertidumbre económica, aumento de los tipos de interés real por la caída de precios y caída de la demanda. En el peor de los casos, la deflación puede causar una recesión o una depresión. Esto sucedió en 1929, la Gran Depresión en octubre, cuando cayó la Bolsa de Valores en Nueva York, creó un periodo de una depresión profunda. En Alemania hubo momentos, hay imágenes al respecto, que para comprar un pan había que llevar una carretilla de dinero, una carretilla llena de billetes de marcos, que era la moneda alemana de aquel entonces, para comprar un pan. Lo hemos visto igualmente en países como en la década de los 80, donde la inflación en Estados Unidos llegó al 18%. En América Latina la inflación subió 200, 300, 400%, hasta el punto que introdujeron esos países, Brasil, Argentina y demás, introdujeron la contabilidad inflacionaria, un sistema donde la presentación de los estados financieros ajustaban, pero eso es un poco complicado para explicárselo a ustedes verbalmente aquí, pero sí ajustaban para darle un valor real. Pero era muy difícil porque la economía simplemente lo que se estaba haciendo es reflejar algo que era inevitable. Es algo muy triste y por otro lado la deflación hace más costoso amortizar los préstamos. Por ejemplo, los préstamos hipotecarios, los créditos, etcétera, debido a que independientemente de los precios de los bienes y servicios, el monto de la deuda sigue igual. Es decir, eso es un problema porque es peor que la inflación, de hecho. Entonces, eso es lo contrario, y lo que sí quiero hacer énfasis es que tan malo es uno como otro, siempre uno es peor que el otro, causa situaciones peligrosas. Ustedes pueden ver, si volvemos a la imagen, por favor, pueden ver estas imágenes mostrando la moneda bajando aceleradamente. Vemos en la segunda imagen una persona donde se le viene encima
todos los edificios, etcétera, se derrumba. La tercera foto vemos una dama que se queda sin empleo y saca de la oficina en una caja tradicional sus pertenencias personales. Y en la cuarta ya es algo verdaderamente desastroso, donde vemos filas de personas recibiendo alimentos gratis en la calle. Eso sucedió con mucha frecuencia en el comienzo de la década de los 30 en los Estados Unidos. Pero ahora bien, vamos a entrar con la información financiera, que es otro de los segmentos en nuestro programa. Y esta es la información financiera de República Dominicana. La primera, para recordarles que la política monetaria continúa, se mantiene en 5.75. Esa es la tasa de referencia y el Banco Central anunció esta semana que mantendrá vigente esa tasa de referencia. Para el año 2024, esto lo he mostrado antes, la inflación interanual de 3.35, tenemos que esperar ya a mediados de este mes de febrero para ver qué ha sucedido en enero. La inflación subyacente, que excluye algunos de los artículos que no responden a condiciones de liquidez en la economía, cerró el año con 4,01, y la inflación interanual de Estados Unidos, y esto sí es nuevo, 2.9%. Esto es 0.5% por encima de lo que la Reserva Federal tenía proyectado para el año 2004. Esto es algo interesante que nos crea para República Dominicana un pequeño mareo de cabeza, y le voy a explicar por qué. La Reserva Federal, su presión es que ha tenido dificultades en bajar la inflación tal como crean las expectativas de Estados Unidos, la economía americana propiamente. Entonces, ha sido muy cuidadosa el señor Jerome Powell, que es el presidente quien preside el Banco Central, llamado allá la Reserva Federal, y claro, igual que aquí, la meta que ellos establecen para que llegue la inflación, el aumento inflacionario a esa meta. Y realmente una meta del 2%. Cerraron el año en 2.9. El problema no es que 2.9 sea una cosa del otro mundo. El problema es que tanto la Reserva Federal se había hecho la idea de bajarlo a 2.4 y se creó una expectativa en la economía americana y sobre todo en los mercados de valores, que es muy sensible a esas expectativas, de que sería 2.4. Por consiguiente, al no cumplirse, la Reserva Federal teme que no está cumpliendo las medidas que está tomando con mantener o controlar el índice inflacionario. Eso quiere decir que es muy probable que no baje la tasa de referencia que poseen los Estados Unidos en estos momentos, que son 4.25 a 4.50%, que no la baje posiblemente en los próximos 4 a 6 meses. Desafortunadamente para Estados Unidos, el señor Trump insiste en que hay que bajar las tasas. Por otro lado, también propone una serie de medidas a la economía americana que le puede aumentar la tasa de inflación, y eso es lo que teme el señor Powell en la Reserva Federal. Por consiguiente, es muy probable que no bajen las tasas, que la mantenga como está. El Banco Central de la República Dominicana, que cuida mucho y lleva constantemente en la mira la tasa de referencia del mercado americano, del cual dependemos muchísimo, mantiene su tasa aquí igual, en 5.35. Por consiguiente, esto hace que los efectos del Banco Central, que ha hecho últimamente de inyectar recursos financieros a través de los bancos para bajar la tasa de interés, que se había estancado algo. En el programa anterior que les había indicado que
no había llenado las expectativas ni del Banco Central, ni de la economía, ni de las finanzas, ni del mercado de valores, donde estamos conscientes que las tasas de interés que se aplican en el país son un poco elevadas. Así pues, ahora nos mantenemos en un statu quo en espera de ver cuándo los Estados Unidos van a poder bajar las tasas para no quedarnos nosotros en desequilibrio frente a ellos. Volvamos a las imágenes. Las tasas de interés, como ustedes estábamos hablando ahora mismo, la activa esta semana 14.93, esta es la que cobran los bancos por los préstamos, bajó solamente 0.44, y la pasiva, que es lo que los bancos pagan, en 8.91, un poco más, 0.78 a la baja. Quiere decir que son tasas muy elevadas, muy elevadas. En Estados Unidos el prime, la tasa preferencial para préstamos, hoy está en 7.5. Nosotros aquí hablamos de un promedio de casi 15%. Esto realmente crea bastante desequilibrio entre el costo del dinero aquí y el costo del dinero en los Estados Unidos. Las monedas, la tasa cambiaria, que es la otra que nos interesa muchísimo, el dólar se compró a 61.37 y se vendía a 61.73, una subida de 0.17, la tendencia es a depreciarse el peso y por consiguiente aquí le decimos subió el dólar. El dólar ha subido por su cuenta, pero eso es otra historia. Nosotros lo que estamos es depreciando continuamente el peso, así que más que nada es una depreciación efectuada por nosotros, por el Banco Central, en su política monetaria, más que el dólar se haya fortalecido frente a otras monedas o otras divisas como el euro. Aquí tenemos el euro, que se compra en el país a 62.25 y se vende a 65.97, habiendo subido 1.72. Quiero informarle algo en este caso porque surgió el otro día una conversación y quiero compartirla con ustedes. Uno de los motivos por el cual el euro no solamente aquí está por encima del dólar, porque realmente el dólar frente al euro está en $1.05 un euro, pero eso no representa la diferencia de 61 a 65 que hay aquí. Pero hay que entender que esto es compra y venta del efectivo. Y el efectivo en dólares tiene mucha salida, pero el efectivo que tengan los bancos en caja o en bóveda en euro tiene menor salida. Por consiguiente, lo compraron a una tasa y si lo tienen ahí durante 3 semanas sin que se mueva, pues evidentemente tiene un costo. Y ese costo se tiene que reflejar cuando se vende la moneda a alguien que quiera llevarse euro, billete en euro a Europa. Es diferente cuando se quiere hacer una transferencia, que son montos digitales, que no lleva ese costo de tener las monedas o la divisa guardada en el banco. Eso simplemente lo quiero aclarar porque evidentemente mucha gente no lo conoce. Así que volvamos con las imágenes. Y la siguiente es, la economía dominicana se expandió en un 5%, eso es noticia nueva, el Banco Central lo anunció esta semana. El Producto Interno Bruto real registró esa expansión interanual en este año pasado, en el año 2024, en línea con las proyecciones oficiales tanto del Banco Central como el gobierno. Este resultado consolida al país como líder en términos de crecimiento en América Latina, en la comparación tradicional de las 17 economías más grandes de la región latinoamericana, por supuesto, no incluimos las islas del Caribe. Eso es muy importante. República Dominicana ha quedado en primer lugar de las economías latinoamericanas en el monto de crecimiento, el 5%. Le siguen otros países con un 4, un 3 y un 2, pero logramos el 5 y eso indica no solamente ese crecimiento, sino la estabilidad,
porque el año pasado crecimos un 5, 5.1, mantenemos esa estabilidad que es tan importante para sostener el atractivo de las inversiones extranjeras, que le interesa ver un país donde todo esté claro, donde todo esté sostenible, donde se puedan proyectar la tasa cambiaria y la propia tasa de interés, esté alta o esté baja, para ellos programar y proyectar las inversiones y el retorno que van a recibir a cambio. En Estados Unidos, el crecimiento de la economía para el 2024 también se anunció esta semana y fue 2.8%. Por consiguiente, creció, fíjense bien, que ellos tienen una inflación del 2%, creció el 2.8%. Atractivo también considerando que es una economía muy madura y muy grande. Aquí tenemos, por ejemplo, el comportamiento de nuestra economía, la distribución, por ejemplo, de lo que compone ese crecimiento del 5%, que lo señalamos ahora en pantalla aquí abajo. Los sectores que han contribuido a eso, el agropecuario 4.9, y lo compara con el año antepasado, el 23. El 23 nuestra economía creció 2.2 y este año un 5, o sea que realmente hemos ido creciendo. Y cuando dije el 5% anteriormente, evidentemente no tomé en consideración, desgraciadamente, este último periodo post-COVID, que desde el año 21, 22, digamos, 20 tal vez, 19, 20, íbamos por la vía del 5, 5 y pico. Y ha habido meses como este año que llegamos al 6.1. Pero aquí verán, uno de los factores donde hay un potencial enorme, uno de los sectores precisamente es la explotación de minas y canteras, que el año 23 hubo una caída del 14,5%, este año tenemos una caída solamente del 0.52%. Esto es digo potencial porque todavía la Barrick Gold tiene dificultades, sabemos todos cuáles son, y una vez superada, como todos esperamos que se haga la satisfacción no solamente de la Barrick, sino de los pobladores de esa región donde está instalada la mina, que puedan quedar satisfechos y entonces la mina aumente su producción cuando el oro está en 2.000 y pico, creo que son 2.800, 2.700 la onza Troy, y nosotros exportando, aumentando las exportaciones, aumentamos dos cosas. Aumentamos el ingreso de dólares, que aumenta las reservas de los dólares en el Banco Central, y obviamente entrada que le llegan al gobierno directamente por la participación que el gobierno dominicano recibe de las ganancias de la Barrick. En el siguiente segmento, sin tener pausa, entramos en el mercado de valores nacional brevemente para que ustedes puedan ver qué ha sucedido. Los precios al cierre de bonos del sector público, ven lo del Banco Central y Hacienda, que son los dos del sector gobierno. Aquí lo que mostramos es un ejemplo de lo que sabemos que se han negociado, estos cuatro emisiones, se han negociado en este año, en el mes de enero. Por consiguiente tenemos precios recientes y ustedes pueden ver que de acuerdo a el periodo de vencimiento, el periodo que queda desde la fecha actual, que estamos a comienzo del 2025, hasta la fecha de vencimiento. Por ejemplo, en este primer caso quedan 4 años, en este segundo caso se vence. Entonces podemos ver la tasa cupón que paga esos bonos al tenedor y el precio que hoy se cotiza en el mercado y qué es el rendimiento. Esto es lo que hay que fijarse muy cuidadosamente, qué es lo que rinde este bono si se comprara a estos precios por el periodo que le queda de vigencia. Por otro lado, tenemos las emisiones del sector privado, igualmente la misma explicación. La fecha de emisión, la fecha de vencimiento, lo que paga el cupón de ese instrumento, el precio que se pagó, algunos de ellos en enero, otros en diciembre,
y al pagar este precio, el rendimiento por el periodo que queda es de 10.23, 2.55, evidentemente este se vence próximamente porque es este mismo año, y lo que va a recibir si lo compraran hoy es alrededor del 2.5%, y así sucesivamente. Esto es más bien no para hacer una inversión, sino para ustedes conocer la dinámica y la información que tienen estos índices del mercado de valores y entender la tendencia hacia la baja o hacia el alza, dependiendo de los periodos y de la tasa de interés vigente. Los precios de las acciones caídos en el mercado. César Iglesias, en esta última semana, esto es una comparación semanal, primero, la primera línea cerró ayer en 136, un aumento de 2 pesos, el cambio representa 1,34% y en el mes ha aumentado 3%, en el año 4%. Y Proamérica, que son emisiones de acciones preferidas, 103 pesos, bajó 1 peso, equivalente básicamente a 1 peso por ciento, digamos 1%, y el mes 1.90%. No hay mucho movimiento en estas acciones. Y el mercado bursátil internacional, que lo mostramos para que ustedes se den cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros directa o indirectamente. Aquí lo único que podemos señalar es que ha habido algunos que han subido y otros que han bajado. Por ejemplo, tenemos en el caso del Dow Jones, se ha quedado básicamente en el año igual, el Standard & Poor's igual, 25, eso, el retorno en el año de este índice sigue básicamente igual. El Nasdaq ha bajado algo, pero se ha mantenido en línea, muy poco los cambios en estos 3 primeros que ustedes observan aquí, y este Nasdaq se debe a una caída del 16% de Nvidia, que son de chip, como resultado de la introducción en el mercado de una inteligencia artificial china que ha impactado, y su competidor importante es Nvidia, que ha sido una acción que ha subido aceleradamente en los últimos tiempos y esta bajó. No obstante, el Nasdaq se recuperó fundamentalmente. Y la de Toronto, el Standard & Poor's de Toronto, es el índice, igualmente se mantuvo por el mismo monto. Siempre señalamos el año. Aquí tenemos en Europa que igual no ha habido gran cosa en Europa de cambio. Estos cambios en esta columna y en esta es simplemente un cambio de un día para otro, porcentualmente muy poco y en el año muy poco. Sí podemos señalar estas 3, tanto en Inglaterra, en Londres, como en Alemania y España se han mantenido anualmente básicamente con los mismos beneficios, bastante atractivos, pero en Francia se redujo en un 2% de la semana pasada a la presente. Y en Asia tenemos que realmente Japón se ha mantenido un poco a la baja y vemos Hang Seng, que ha sido de los índices que mostramos el que más muestra en aumento en el año. Y esto se debe a que el gobierno, al incentivo, digamos, el estímulo del gobierno de China de inyectar en el mercado de valores el equivalente en yuan de 136.000 millones de dólares para que las compañías de seguros estatales compraran acciones y participaciones en fondos de inversión. De manera que ese estímulo refleja en la bolsa de Hong Kong y en la bolsa de Shanghái, Shenzhen, pues igualmente, aunque una pequeña baja, que esto es diario que mostramos aquí, realmente sigue elevado. Así que China respondiendo a ese elemento. Y finalmente en este segmento vamos a entrar, como de costumbre, en algunos productos primarios. El crudo bajó
barril 72.50, el de Brent, el que nosotros utilizamos como referencia, o el gobierno utiliza como referencia para el costo del combustible y para los impuestos, 72.54, una pequeña baja, contrato futuro, de entrega futuro, esto es a marzo. El oro, como dijimos, aumentando, 2.809, cerró ayer la onza Troy, aumentos. La plata también un aumento, por lo regular va en línea con el oro, un aumento menor, $32.55 la onza Troy. El cobre en 4.28 la libra, $4.28 la libra, bajó un 2.5, que no es. El trigo igualmente, y el cacao bajó 222, casi un 40%, 2,01% de cambio. Quiere decir que el cacao que cerramos la semana pasada en 11.400, si mal no recuerdo, creo que era, bajó algo así como, bueno, $600 de golpe. Eso es lo que tenemos con ustedes y vamos a entrar ya en la última pausa y volvemos con el siguiente segmento de este programa. Estamos con ustedes en breve.